Gracias, Señor. Gracias por este tiempo todos que están conectando están ansiosos por recibir de ti, de todos, aparte de Cristóbal, pero todos los que tú hablas a través, Señor, que podemos todos ser bendecidos de eso. Gracias por los que se están conectando y los que están batallando, que tú les des entrada. Tú sabes los que necesitan de ti, Señor. Y gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a todos por ser hijos y estar aprendiendo juntos a permitirle a nuestro Padre hacernos hijos. Cada vez va quedando más claro el hecho de que el único que puede conformarnos a la semejanza de Jesús es Abba. Y que ese es el compromiso que hay entre Jesús y el Padre. Para mí, Juan 17 es el contrato que ellos acordaron y que quedó asentado y obviamente firmado con la sangre de Jesús. Y es por esa razón que el trabajo de Dios en nosotros va a ir aclarándose. Hay una escritura que dice que así como la aurora va aumentando hasta que el día es perfecto, así nuestras vidas. Pero ten en cuenta esto, que la noche, las tinieblas, para ti y para mí ya pasaron. ¿Sí? Ya no estamos buscando la luz. Estamos siendo hechos luz. Fíjate la diferencia. No estamos siendo alumbrados por el sol. Estamos siendo hechos parte de el sol de justicia. Y hoy Abba va a continuar abundando su verdad en el que tenga oídos para oír y el corazón abierto para recibir. Porque el trabajo de Él, el único trabajo que cuenta para la eternidad, es el trabajo que Dios hace en ti y en mí. Y por eso es que hace unos meses el Espíritu Santo nos estuvo entendiendo algo importantísimo, que es el arrepentimiento de obras muertas. Y eso como el fundamento primario a permitir la obra de Dios. Esto está en la Escritura, en Hebreos el capítulo 6, donde nos habla de los rudimentos de Cristo. Y el primero es vivir en arrepentimiento de obras muertas. Y esto se conecta perfectamente con dar el corazón, ¿sí? Porque en mi corazón, o yo soy el actor, el protagonista, el que está tomando, el que está en control, el que está decidiendo, el que está actuando, el que está razonando, el que está respondiendo, el que está recibiendo lo que viene de afuera y siendo impactado por ello. Por ejemplo, en los testimonios hoy escuchamos de ti, Juan, ¿no? Viene la noticia, viene la dificultad física, vienen los eventos. Entonces, si yo lo estoy haciendo por mi cuenta, pues esas cosas son demasiado para cualquier persona. Aún los más fuertes se tambalean. Pero si en lugar de enfrentar las cosas, le permito a Abba renovar mi entendimiento para que yo ya no entienda la vida de esa manera, yo ya no entienda mi situación de esa manera. Es que tengo que afrontar lo que viene. No, 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 no.
yo voy a vivir, tú vas a vivir lo que el Padre ha preparado de antemano. ¿Sí? Antes del COVID o COVID, Abba ya tenía preparadas sus vivencias divinas para ti. Antes de que te den la noticia del desempleo, Él ya tenía preparadas las vivencias divinas. Antes que te insulten en la calle, Él ya había preparado vivencias divinas. Antes que te roben, porque Jesús dijo, mira, si alguien viene y te roba la chamarra, Él no dijo, nadie te va a robar, ¿eh? Hola. No queremos a veces oír esto, ¿verdad? Pero antes que te roben, Él ya preparó la vivencia divina para que en ti no haya daño. Si el daño ocurre cuando lo que sucede en nuestro entorno causa un impacto que mortifica. ¿Sí? Y allí viene el daño, un insulto, corta, rasga, punza, etcétera. Y las cosas que tú permites que operen en ti que no son divinas, te dañan. Estaba platicando con un jovencito un día que se había dejado influenciar por muchachos que estaban cometiendo crímenes y participó en algo y platicando con él le explicaba lo que tienes que entender es que cuando cualquiera de nosotros aceptamos participar en no solo un crimen, porque eso lo define la ley como crimen, pero que el juzgar a una persona o difamar a una persona, cualquier obra no divina en la que yo participo me daña. Y ese daño yo no lo puedo reparar. ¿Sí? Y entonces es algo gravísimo porque en Romanos capítulo 6 Dios me dice, ¿no sabes? ¿Acaso no sabes? Y esa pregunta es muy importante porque da por hecho que debo saberlo. Romanos 6 dice, ¿qué no sabes? Que te haces esclavo de aquel a quien te sometes para obedecer. Sea del pecado para muerte o de la justicia para santificación. Fíjate qué importante. Cuando, y esto es el corazón, esto ocurre en el corazón, en el espíritu de uno, ¿sí? Cuando yo recibo de afuera y me doy el permiso de actuar sin que Dios sea el que produzca en mi corazón la respuesta. Entonces ese daño no solamente me impacta, sino que me esclaviza. Consecuentemente, hay eventos en nuestras vidas que nos tienen marcados, que nos van definiendo y que nos encontramos incapacitados para, en lenguaje humano, superar. Por ejemplo, una persona llega al punto de tal devastación en su espíritu que se deprime. Y las causas que lo llevaron allí ahora le esclavizan. Y ya con cualquier cosita está otra vez ahí. Hay un salmo que describe la condición del deprimido
pero habla de la obra de Dios y es lo maravilloso del Salmo. Dice que Dios me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y luego puso en mi boca cantos de verdad, de vida, de alabanza. Qué importante es entender que todas estas áreas donde hemos vivido esclavitudes y que en el entendimiento humano nos hemos aceptado esclavos. Todas las áreas donde tú dices de ti, es que yo así soy, es que así me pasa desde que yo soy niño, desde que me acuerdo, o desde que viví esto, desde lo que sucedió aquello, todo cambió. Fíjate a quién le estás dando el crédito de tu personalidad, de tu identidad. No a las obras de Dios, sino a las obras del diablo. Entonces, ahora Abba quiere traernos a todos, en particular, uno por uno, a la conciencia de su verdad. Y todo inicia con el fundamento que es Jesús. Y vamos a entender de manera muy básica por qué Jesús es el fundamento de tu nuevo ser. Primero porque, escucha esto con mucha atención, por favor. Primero porque Él es el primogénito. ¿Sí? O sea, nuestro entendimiento está siendo renovado para entendernos, sabernos hijos de Dios, igualitos a Jesús. ¿En qué es diferente Jesús a ti como hijo o hija de Dios? Pues a tus ojos y a mis ojos puede haber mil diferencias, pero a los ojos de Abba no las hay. Jesús fue engendrado del Padre por el Espíritu Santo. Tú has sido engendrado del Padre por el Espíritu Santo. El mismo origen. ¿Te das cuenta? Ahora, para el que las cosas viejas no han pasado y todavía sigue identificado con su origen adámico, donde estás obligado a cargar con la herencia que te legaron tus padres, que dicta tu entorno social, la casta, la raza, las posesiones, esto, aquello, todas esas son esclavitudes. Aún el género, es que yo soy varón, es que yo soy mujer. ¿Por qué crees que el enemigo trabaja tanto para usar los géneros y la destrucción de ellos en la raza humana hoy como puntos de discordia y de polémica? Bueno, el Espíritu Santo responde diciendo, en Cristo Jesús no hay raza, no hay ni griego ni judío, no hay castas, no hay ni ricos ni esclavos, no hay género, no hay ni varón ni mujer. Hola. Porque hay un montón de teologías construidas sobre los géneros, ¿no? Pero venimos aquí.
sino que Cristo, dice el Espíritu Santo, es el todo en todos. Porque así como Abba está construyendo la semejanza de Jesús en Susi, la está construyendo en mí, la está construyendo en ti. Entonces se hace cada vez más obvio y evidente la importancia de permitir el trabajo de Dios en nosotros. Lo que hace Abba, lo que hace Jesús, lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para cumplir este propósito divino de llevarnos a la vivencia de la plenitud de Jesús. No un porcentaje de lo que Jesús es, sino el 100% de lo que Jesús es en ti, operando en ti. No como algo extraño o sobrenatural. Olvídate de toda esa terminología terrenal. Para Jesús no es sobrenatural ser divino, es su naturaleza, es lo natural. Para Jesús no es sobrenatural nada de lo que es natural. Y para ti, para mí, tiene que ser natural también. Pero hay un fundamento. Jesús es el fundamento primero que todo porque Él es el primogénito, el primer hijo. Recuerda que Él vino a la tierra como el unigénito, el único hijo. Pero vino para ser el primogénito. En el libro de Hebreos dice, y sabiendo que Él había de llevar muchos hijos a la gloria. Y dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces tú y yo, ahora nos toca vernos en el trabajo de Abba, en el trabajo de Dios, siendo sacados de todo lo que no es la naturaleza divina. Ese es el trabajo de santificación. Pero vamos a entender, Jesús es el primogénito, lo cual habla de ti y de mí como hermanos, habla de ti y de mí como semejantes a Él. Si tú naciste a una familia donde tienes hermanos y hermanas, ¿cuál de tus hermanos no es tu semejante? Ahora en las familias humanas pues hay de todo y hay terribles relaciones, pero las realidades son semejantes. Pues en la familia divina, Jesús es perfectamente semejante al Padre. Y tú y yo hemos nacido del mismo papá, por lo tanto, por nacimiento tienes semejanza. Y ahí empieza el proceso de renovar tu entendimiento. Porque, recuerda, yo me hago esclavo de aquel a quien me someto para obedecer. Entonces, todo lo que he aceptado ser, que no es Jesús, por eso Dios empezó hablándonos de esto, déjame escribir a Jesús en ti y luego dame el lugar donde lo voy a escribir, dame tu corazón. Hoy vamos a
a permitirle a Él avanzar y explicarnos cómo lo va a hacer. ¿Qué cosa es escribir a Jesús en ti? Pues lo primero es escribir en tu entendimiento, porque para eso Él tiene que escribir, para que yo entienda. Tengo que ser entendido para razonar, para operar como hijo. No puedo ser hijo y no tener entendimiento. Segundo, Jesús es el fundamento porque Él es la promesa de lo que yo soy. ¿Puedes decir eso de ti? Él es la promesa que el Padre te ha hecho de lo que tú eres. Y estas son decisiones que cada uno tenemos que tomar. Mira, en el ámbito humano, en todos los sistemas de creencias que involucran a Jesús, Jesús es presentado como alguien singular e inalcanzable. Y siempre y cuando tú le rindas pleitesía y tú le admires y le adores humanamente, que es lo que el humano sabe hacer y Dios le llama a eso idolatría, todo está bien, porque se trata de rendirle culto, etcétera, etcétera. Pero eso no es quien Jesús es para nada. De hecho, Él vino a destruir eso. Él vino a presentarse como hijo de Dios, lo cual fue algo inédito. La religión judía nunca pudo, ni puede, ni podrá aceptar que Dios tenga hijos. ¿Sí? Y la razón de ello está descrita por uno de los sumos sacerdotes de ese culto. Y está dicha en estas palabras: al decir que es hijo de Dios, se ha hecho igual a Dios. ¿Es el problema? Hola. O sea, para ellos escuchar, este es el Hijo de Dios, ¿cómo crees? Dios es único, Dios es uno. Y si tuviera hijos, entonces el hijo es igual al papá y eso no lo podemos aceptar. En el otro extremo está la cultura popular que dice todos somos hijos de Dios, abaratando el asunto, ¿no? Pero en la realidad divina, la acción que Dios lleva a cabo para hacernos hijos es asombrosa, porque Dios no adopta ni permite en su familia personas ajenas a sí mismo. Para ser hechos hijos, Dios tiene que deshacer nuestro primer origen y luego engendrarnos de sí mismo. Y eso es a lo que Jesús se refirió cuando le explicaba a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. Entonces, en tercer lugar, Jesús
es el fundamento porque Él es el propiciador de nuestro nuevo nacimiento. ¿Cómo? Porque Él es el medio por el cual yo puedo dejar de ser hijo de Adán. Romanos capítulo 6 y múltiples partes de la Escritura en el Nuevo Testamento explícitamente describen la acción de Dios para ponerle fin a mi origen humano. Jesús habló de esto, Juan capítulo 1, verso 13, dice que aquellos que le reciben y reciben el derecho a ser hechos hijos de Dios, ya no son engendrados ni de linaje de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón. ¿Ves la importancia de esa expresión? Ya no son. Personalízalo. Ya no soy. Pero espérame, esto tiene que volverse realidad en ti y en mí. Tiene que ser escrito en las tablas vivas de mi corazón y del tuyo. Porque mientras en mi corazón yo siga siendo hijo de fulano, sutano, mengano, perengano, en mi ascendencia humana, no puedo vivir la adopción divina. La remoción o el quitar de mí el linaje humano, la voluntad de la naturaleza humana, que es sinónimo de la palabra carne en la escritura, y la voluntad de mi papá terrenal, que es algo que impera en la existencia de todo ser humano. Conozca a su papá, no conozca a su papá. Ahí está esa estampa. Dios nunca pone remiendo, ¿sí? Él va a remover eso. Y al remover eso de tu corazón, ese origen humano, con ello está removiendo las cosas que hoy hemos mencionado: raza, naturaleza, casta y aún el significado humano del género. Porque tú como varón o tú como mujer tienes que entenderte en Jesús. Vas a ser traído o traída a verte en la semejanza de Jesús. Entonces, Jesús es quien hace posible, por su obra redentora, por su sacrificio y su resurrección, el que yo venga a libertad absoluta de la naturaleza humana y entre por nacimiento a la familia divina como un hijo natural de Dios. Cuarto, ahora Jesús, cuando nacemos, cuando tú naciste de Dios, y Juan Pablo, el testimonio que nos compartías el día que primero le entregaste tu corazón a Dios, a Jesús, y Él entró a ti, allí se efectuó todo esto que estamos hablando. No lo entendiste, pero lo viviste. Porque ese sujeto que era origen de la raza humana fue llevado a la cruz con Jesús.
ahí se acabó. Y nació una nueva criatura que nació de Dios, y ese es el nuevo corazón que ya no podía hervir maldiciones y ser como antes. Pero ¿qué sucede? Pues que el Espíritu Santo dice en Gálatas capítulo 4, mientras el heredero es un infante, en nada es diferente a un esclavo, aunque ya es dueño de todo. En otras palabras, si no crece, si no entiende quién es, entonces se queda viéndose esclavo, se queda entendiéndose esclavo, y ahí está lo terrible de la enseñanza humana con respecto a Dios y a Jesús. Porque si la enseñanza humana me lleva a idolatrar a Jesús en lugar de permitirle a Abba hacerme conforme a él, ¿te das cuenta de lo que ocurre? Me distancia del propósito de Dios, no me acerca. Entonces, este asunto tiene que resolverse en el corazón de cada uno de nosotros. La verdad divina, escrita en mí, escrita en tu corazón, remueve todo lo demás y me permite vivir lo que soy ahora. Las declaraciones de Dios son absolutamente perfectas, claras, concisas. Segunda de Corintios 5 dice, de manera que si alguno está en Cristo, y esto lo puedes entender en Romanos 6, donde Dios te bautizó en Cristo, te unió, te sumergió en Jesús. ¿Qué pasa? ¿Qué dice ahí? Nueva criatura es. ¿Ves el peso que tiene eso? No dice, pues va a estar un poco mejor, ya no va a ser tan malo, poco a poco va a ir superando sus problemas. No, 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 no. Declara un hecho de Dios, porque no está sujeto a la capacidad humana. Entonces, la declaración, cuando la haces tuya, y puedes no solamente recitar esto en la primera persona, sino creerlo en tu corazón. Y yo te aconsejo no solo que aprendas a personalizar la escritura, sino que aprendas a hablársela a Abba desde tu corazón. Padre, gracias porque tú me has depositado en Cristo y soy una nueva creación. Las cosas viejas, y ahí está toda la lista de lo que eso puede ser, ya no son. Tú lo haces todo nuevo en mí. Y eso nuevo no es algo confuso o incierto, sino es absolutamente claro y perfectamente establecido. ¿Qué es eso nuevo? Es Jesús siendo escrito en mí. Entonces, la primera obra de Dios es cumplir su promesa de redimirme de maldición, trayéndome a muerte con Jesús, porque el sujeto de maldición que yo fui como hijo de Adán, tiene que dejar de ser. Y luego me engendra
de su propia simiente y me da vida juntamente con Cristo. Y entonces, ahora soy nacido de Dios. Bueno, miren, mis amados hermanos, para la gran mayoría de nosotros, si allí nos plantamos a permitirle a Dios escribir eso, porque ahí va a tener que tronar muchas cosas, van a tener que ser confrontados muchísimos engaños, van a tener que ocurrir tantas operaciones divinas, cuantas sean necesarias para que ya no haya en ti razonamientos opuestos a una sencilla verdad. ¿Quién eres? Nacido de Dios. Pero aquí dice que ese es mi viejo hombre, pero ya no soy eso. El que no tiene eso establecido, pues sigue siendo sujeto de las agresiones del diablo. En mil maneras. Porque donde tú te consideras esto, aquello, allí te va a pegar. Y lo va a hacer, y lo va a hacer a menudo, y puedes llorar y orar. Alguien me decía, pero estamos orando. Sí, pero si yo oro en base a desesperación, a frustración, a miedo, a ambición, a necesidades, a lo que sea, no estoy orando en fe. ¿Sí? O sea, orar por orar, eso no tiene ninguna validez. En su misericordia, Dios está atento a la oración de las personas, pero Él quiere traerlos a libertad. Y la mayoría de las personas no están buscando libertad, ni siquiera están conscientes de que hay libertad de la naturaleza humana. Que el evangelio que sea predicado no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con no irte al infierno, irte al cielo. Entonces, el trabajo de Dios en cada uno de nosotros tiene que empezar a establecer verdad fundamental sobre la cual construir el resto. Y la primera verdad fundamental es, ¿quién eres tú ahora? Porque cuando en tu espíritu queda firmemente establecido que ya no eres hijo de Adán, que has nacido de Dios, entonces todo puede empezar a crecer correctamente. Susi y yo estábamos platicando hace un rato, mientras almorzábamos, de lo maravilloso que esto es. Cuando ella dio a luz a nuestros hijos, ellos ya eran semejantes. ¿Sí? No nacieron, dijimos, pues vamos a ver si sale chivo, caballo o uno de nosotros, vamos a ver qué pasa. Y estuvimos, oye, tú naciste chivo, pero necesitas ser mi hijo. No. La semejanza se dio en el momento de la concepción. ¿Lo escuchaste? En el momento en que se concibió, se dictó la semejanza. Ahora, el bebito que nació,
pues no puede hacer todo lo que puede hacer su papá y su mamá. Pero eso no lo hace desemejante o asemejante. Lo que necesita es crecimiento de lo que ya es, desarrollar lo que ya es, ¿sí? Y conforme desarrolle lo que ya es, va a manifestar que en efecto es semejante. Bueno, de igual manera, cuando le permites a Dios tratar ese asunto en ti, que es donde Él inicia, eh, Él nunca rompe la secuencia, su obra es perfecta y por lo tanto siempre va a tener la misma secuencia. Atraerte con su misericordia para que decidas abrirle tu corazón y Él te adopte. Cuando tomas esa decisión, Él te bautiza en Cristo para muerte y resurrección. Y allí naces de nuevo. Y en ese instante, porque eso no toma tiempo, es lo que nos compartía Juan Pablo, Él se entregó y Dios, ¿qué hizo? Hizo su trabajo. ¿Sí? Ahora, nadie en ese momento entiende todo lo que ha sucedido. ¿Sí? Y tristemente, muchos han partido de esta tierra sin entenderlo. En su amor, nuestro Padre nos está haciendo entender a nosotros, hey, ese día te engendré. Ese día te hice mi hijo, te hice mi hija. Algunos traemos tanta enseñanza humana encima que Dios tiene que tomar y desbaratar todo eso, como lo tuvo que hacer con Pablo. ¿Recuerdan a Pablo, el gran sabio, doctor de la ley y todo ese asunto? Y todo eso era un estorbo. Y por eso en el producto final de la obra de Dios en él, Él nos da el testimonio y dice, todo cuanto para mí era ganancia, ahora lo tengo por estiércol. ¿Sabes qué es el estiércol, verdad? Y con todo respeto, la palabra que él usó no fue estiércol de animales, sino humano. Porque tenía que, por el Espíritu Santo, plasmar lo aborrecible de eso. Ahí tiene que terminar todo lo que valorábamos, todo en lo que nos ufanábamos, todo en lo que basábamos nuestra identidad. Muchos todavía estamos tratando de condimentar lo que trajimos con un poquito de Jesús. Y eso no es permitido. ¿Sí? Eso no es permitido. Porque el que hace la obra no acepta contribuciones. Y por eso el arrepentimiento de obras muertas es que tú estés dispuesto, que yo esté dispuesto a despojarme de todo lo que fui, particularmente de lo que yo consideraba bueno, porque ahí está el grave problema. Es que, ¿qué tiene de malo? Y ahí van los talentos y las aptitudes y todo eso.
Pero ¿qué dice Pablo? Para ganarme a Cristo. ¿Sí? Entonces, amado hermano, hermana, Abba sabe lo que hace, sabe cómo hacerlo, sabe cuándo hacerlo. Este acto de confiarle tu corazón, de confiarte a Él, ahora va a ser seguido por el establecimiento de verdad en tu corazón. Y la verdad empieza con Jesús en ti y tú en Jesús siendo semejantes por nacimiento. Y allí Dios va a trabajar todos los aspectos de ti, porque lo que a ti te afecta negativamente, quizá a mí no me afecta. Quizá hay factores que para mí son totalmente sin importancia, pero para ti son absolutamente importantes y ahí cada uno somos un mosaico de cosas. Entonces, en este acto de confianza viene un proceso que si no lo entiendes, lo vas a malentender como agresivo. ¿Sí? Lo vas a malentender como agresivo, como una agresión de Dios hacia ti. Porque espérame, ¿cómo que? Él tiene que ir a todo eso que valorabas, lo que tú creías que te hacía ser importante, especial, aquello. Todo eso tiene que ser quitado. Para escribir a Jesús. Puramente en tu corazón. Y por eso Él se ha ocupado de hablarnos de la importancia de conocer su voz, de escucharle a Él. Y se ha ocupado de convencernos de su motivo, que es amor. Y ahora viene el trabajo efectivo de Dios, de quitar lo que no es divino y empezar a darte entendimiento. Mira, y aquí no debe haber ya confusión. Ya naciste de Dios. Tu entendimiento tiene que adecuarse a ello. La obra de santificación no es para santificar el nuevo corazón que Dios te dio. Es para santificar tu entendimiento. ¿Lo entiendes? Lo que nació de Dios es santo, es incorruptible, es perfecto. Pero tu entendimiento viene de vivir y de ser formado en un ámbito completamente ajeno a esto. Entonces, por eso es que la salvación, los procesos de la salvación descritos en Tito capítulo 3 son tan claros. Nos salvó por su misericordia, que es lo que Jesús vino a hacer y la obra que Dios hizo en nosotros para traernos a Jesús. Segundo, por el lavamiento de la regeneración, que es lo que estamos describiendo hoy, el hacerte de nuevo. ¿Y qué sigue? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Porque ya estás regenerado, ¿ya? Pero el que no se entiende y no se sabe regenerado y no empieza en semejanza, ¿cómo crece en la semejanza de Jesús? Si todo en ti está adecuado para que veas a Jesús inalcanzable y tú te aceptas inferior, entonces hablar de semejanza es un sacrilegio, es lo peor.
Y hemos hablado esto por el Espíritu Santo. Hoy lo pone en mi corazón una vez más, que entendamos la diferencia entre lo que el diablo busca, que es hacerse igual a Dios. Fíjate bien, hacerse igual a Dios. A lo que Dios hace en nosotros, que es hacernos semejantes a Jesús, por nacimiento. O sea, el traidor busca hacerse igual a Dios por sus propios méritos, esfuerzos y trucos. Y eso es lo que él pone en el corazón de los que engaña con la vanagloria de la vida. Pero la obra de Dios es hacernos semejantes a Jesús, engendrándonos como engendró a Jesús. Ahí está el primer objetivo a cumplirse en tu corazón. Hay mucho preparado para que tú vivas este proceso. Pero hoy le ha placido a Dios servirnos la mesa y pintarnos el mapa y decir, esto es lo que tengo que hacer en ti primero. Establecer quién eres ahora. Y para ello necesitas vivir confianza conmigo para que yo remueva en amor todo lo que impide que te conozcas, que te sepas, que te compruebes nacido de mí. Una vez que este trabajo divino quede establecido en tu corazón, crecer va a ser sencillo. ¿Sí? O sea, es aquí donde, perdón, es aquí donde se define el resto de tu existencia. Porque ya has dado el paso de recibir a Jesús en tu corazón, ya has dado los pasos de aceptar ser hecho hijo o hija de Dios, etcétera. Pero ahora viene el trabajo de habilitar eso en ti. Y que no sea algo conceptual, ni mucho menos falso. ¿Cómo puede ser falso? Bueno, escuchen esto, por favor. La naturaleza humana funciona fingiendo. La hipocresía es el acto de fingir algo que no es. Y eso es parte íntegra de ser humano. Como hemos dicho, te lo enseñan en tu casa. Cuando esté fulano no haces esto. Cuando venga el cobrador no dices esto. Cuando estés en la iglesia no haces aquello. Cuando vayas a la escuela, entonces todo es fingir, 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 fingir. No importa lo que seas, tienes que parecerte a esto, tienes que comportarte de esta manera. Tristemente, la religión es la peor de las culpables de enseñar hipocresía. Y en la ceguera humana ni cuenta nos damos, ¿no? No lo vemos de esa manera. Pero cuando vienes a la luz, ahora
una gran parte del trabajo de Abba es remover de ti y de mí toda hipocresía, todo fingimiento, ¿sí? Para hacernos transparentes como Jesús es. ¿Sabes por qué Dios no necesita hipocresía? Porque Él siempre es lo mismo. Él siempre es amor, Él siempre es gozo, Él siempre es paz, Él siempre es bondad, Él siempre es benignidad, templanza, mansedumbre, etc. Y eso es perfección. No hay por qué fingir nada, nunca. Bueno, ahora a ti y a mí nos toca ser traídos a la santificación de nuestro ser de toda hipocresía. Y Él la va a encontrar donde tú ni te la imaginas. Sí, es como varios de ustedes han hablado de estar siendo confrontados de orgullo donde ni siquiera se imaginaban que lo tenían. Pues esa es la especialidad de nuestro Padre. Cuando Él santifica, Él ve lo que hay. Pero es una obra de amor. Y eso te va a ir liberando y descargando de afán y de todo lo que te asedia y te agobia y te desgasta para permitirte disfrutar ser hijo y empezar a participar con tu Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, de lo que está preparado para ti. Así que, amado hermano, hermana, cobra ánimo y confíate. Este ejercicio constante de entregar tu corazón, de confiarte en las palabras que Dios nos dio por Iván, no es una decisión que haces en un rezo en la mañana. Es una acción constante de no actuar por tu cuenta en nada. Y si quieres saber la parte más importante de eso es en el pensamiento de tu corazón. Porque creemos que eso es una acción inocente. Pero no, es todo lo opuesto, es la peor acción, es cuando yo todavía no sé darle su lugar a mi Padre en mí y reacciono. Hoy lo han tocado ustedes también y me encantan los testimonios porque hablan de lo que Dios está haciendo en cada uno, ¿no? Voy a mi trabajo, dijiste Benito, ¿verdad? Y ahora este ámbito es un ámbito donde entrego mi corazón, etcétera. Así que vamos a vivir esto momento a momento con Abba. Vamos a permitirle a Él hacer este trabajo. Y lo que va a resultar, si lo que estamos viendo es hermoso, eh, nuestro Padre ya lo describió. Y Él dijo cosas como estas que ojo no ha visto ni oído ha oído, ni nadie se ha imaginado lo que Él ha preparado de antemano para aquellos que le aman. Así que escúchale, porque ahí va a estar el testimonio del Espíritu Santo hablando a tu espíritu, diciéndote que eres hijo, eres hijo, eres hijo.
Y me encanta esa conversación del Espíritu. Cada vez que en mí se da ese testimonio, es como lo que me establece en quién soy y me lleva directo al Padre, ¿sí? Porque si soy hijo, ¿con quién me relaciono? Con mi Padre. Y entonces empieza a funcionar lo que opera en Jesús tan libre y tan hermosamente, que es comunión. Y vamos a vivir eso conforme la obra de Dios en nosotros se establezca. Bueno, cada uno tenemos este enorme privilegio y la atención específica de Abba contigo. Él te conoce, Él sabe lo que tú estás experimentando, conoce tu entorno, conoce a cada persona que te rodea, conoce lo que el enemigo está haciendo para provocarte a que creas más mentiras. Una de las canciones que Dios nos ha dado es hermosa porque Dios te habla y dice, deja de creer mentiras. Y habla de quién eres para Él. Pues hoy el Espíritu Santo nos urge a correr, a entregarnos, a desear que esta obra se lleve a cabo. Y en ella vas a poder empezar a crecer. Recuerda, si no se establece quién eres, ¿cómo creces en la semejanza de Jesús? Ahí está la obra de Dios. Padre, gracias por amarnos así. Gracias por que nos conociste desde la eternidad y nos predestinaste para que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús, de modo que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias porque estás ocupado en ello. Y a los que conociste nos has declarado tus hijos, nos has nombrado, decretado tus hijos. Y luego nos justificas, sacas toda injusticia de nosotros y nos haces justos para glorificarnos viviendo comunión contigo. Gracias porque para esto tú eres más que suficiente. Y a ti damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si te digo que estás en buenas manos, no es exageración, pero el que eso sea tu realidad depende de esa decisión de entregarte, de confiarte. Dame, hijo, hija mía, tu corazón. Dámelo ahorita, dámelo ahorita, dámelo ahorita, dámelo ahorita, dámelo otra vez. Y Abba va a hacer lo que Él hace. Les amamos, hermanos. Bendiciones.